Ayer conocíamos los datos del padrón y las cifras nos hablan de un aumento en la población en la provincia de Castellón, que alcanza los 587.074 habitantes, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Como les decía, aumenta la población en 1.474 habitantes respecto a 2020, pero la provincia está muy alejada de su máximo histórico, que lo alcanzó en 2012, cuando había más de 604.000 castellonenses. Hablamos con el profesor de Geografía Humana, Javier Soriano, de todos estos datos. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días, Gemma. Bueno, ¿qué nos indican estos datos del padrón? Bueno, pues fundamentalmente que la tendencia demográfica provincial y en general de toda España estos últimos años pues está marcada por los descensos provocados fundamentalmente por la crisis económica que empezó en 2008. Y bueno, a partir de esa fecha empezamos a experimentar altibajos, subes y bajas en la población, motivada por diferentes razones. Este último año nos ha tocado pues un ligero aumento, pero bueno, llevábamos varios años de pérdidas constantes de población. Por lo tanto, pues bueno, es una fase de incertidumbre que acompañada, adornada por los efectos de la pandemia. Y bueno, pues factores externos a la demografía, como es una pandemia, como es la economía, pues provocan estas circunstancias. Javier, ¿y a qué se puede deber ese pequeño repunte que hemos vivido este último año? Porque sí que es verdad que la tendencia pues no era al alza, desde luego, con estas cifras que hemos visto. Bueno, pues porque se reactivan, mejor dicho, flujos migratorios, es decir, empieza la provincia otra vez a tener un saldo migratorio positivo, después de haber perdido muchísima población extranjera en las últimas décadas, y después también porque la natalidad antes o después tiene que empezar a repuntar. La pandemia ha afectado muchísimo a la natalidad porque ha provocado que muchas parejas que tenían previsto, que podían tener previsto tener hijos en estas fechas, en estos años, pues hayan aplazado esa decisión. Pero en cualquier caso, en algún momento la natalidad también tiene que empezar a mejorar sus cifras. A repuntar, ¿no? Javier, hablábamos de ese año, el 2012, que fue, digamos, el año en el que alcanzamos ese máximo histórico en la provincia de Castellón, casi 600.000 habitantes. Supongo que, como comentamos, ¿no? En este caso hablamos de la pandemia porque es los últimos años, evidentemente, es cuando ha afectado, pero supongo que también influyen, como decías, factores laborales, económicos, de inmigración, y quizá ese año fue el año en el que pudimos alcanzar esa cifra y a partir de ahí pues fuimos bajando, ¿no? Fuimos perdiendo población. Sí, los años finales del boom económico pues se arrastraba esa tendencia inmigratoria que provocó una llegada muy numerosa, muy cuantiosa de población extranjera, especialmente de Europa del Este, pero también del norte de África. Y eso pues explica que en 2012 pues se registraran pues eso, los máximos poblacionales que ha tenido la provincia, la capital, Castellón de la Plana, en todo su recorrido histórico. En la actualidad, pues evidentemente hemos perdido muchísima población desde 2012 a 2021. Son 2 décadas casi, pues francamente negativas para la demografía, pero es una tendencia que se observa también en España. Es decir, esos factores externos, pues como la economía, la salud, la sanidad en este caso con la pandemia, pues condiciona muchísimo la evolución demográfica. Y en cuanto a la despoblación, ¿no? Que es un tema que suele ser recurrente, ¿no? Y del que ya se habla cada vez más, es un problema que nos afecta mucho, sobre todo en la provincia de Castellón, en la parte interior. Como geógrafo, ¿crees que se puede solucionar o paliar aplicando políticas públicas ese gran problema que es la despoblación? Es un problema que en geografía se viene analizando desde hace ya casi más de medio siglo. Y es un problema que se ha ido gestando precisamente por la falta de una política territorial adecuada en todos los estamentos, a nivel estatal, a escala provincial, a escala autonómica. Y la verdad es que revertir la situación parece complicado. Parece complicado porque se han desestructurado, se han desmantelado toda una serie de servicios y de dotaciones que ahora mismo son muy difíciles de reconstruir. Hay municipios que están apostando por políticas muy atractivas para atraer población,
pero realmente los datos nos desvelan que no están dando todos los frutos que serían deseables. El caso de Culla, por ejemplo, es tremendo, porque ha perdido en estos últimos años más de 200 habitantes y es precisamente uno de los municipios que, por ejemplo, a escala, a efectos de turismo, a efectos de actividades agrícolas y ganaderas, pues más esfuerzos ha hecho para atraer población. Entonces, la verdad es que es la pregunta del millón. Es muy complicado revertir la situación que hemos ido provocando estas últimas décadas, pero hay que ser optimistas. Hay algunos indicios de políticas territoriales, de descentralización, que parecen motivarnos a que esto puede cambiar, pero las cifras de esta última actualización del Instituto Nacional de Estadística, la verdad es que son demoledoras, porque es que hay municipios que siguen perdiendo población y municipios que no son especialmente de montaña o que estén muy aislados, municipios de la zona preditoral que están perdiendo población. Luego, evidentemente, hay que analizar el problema con profundidad y plantear medidas drásticas. Desde luego que sí, Javier, porque como tú comentabas, esos casos, por ejemplo, son grandes ciudades como Castellón de la Plana, que ha perdido residentes, y también Villarreal, que son de las ciudades, digamos, más grandes de la provincia de Castellón. No solamente es el caso de los pueblos de interior. Sí, en realidad se están produciendo fenómenos territoriales contradictorios, como es el de la contraurbanización. Es claro, decir, que nos cuesta entenderlos. Sí. En muchos casos viene motivado por los precios de la vivienda, por la mejora en la accesibilidad de núcleos próximos a esas grandes ciudades. Esto ha ocurrido en las grandes ciudades y ocurre también en la Plana de Castellón, evidentemente. Pero es una tendencia hasta cierto punto lógica, es decir, la denominada contraurbanización apunta a esa situación, ¿no? Población joven con el precio de la vivienda un poco excesivo o excesivo directamente, que encuentra viviendas mucho más baratas y de mayor calidad en municipios vecinos. Entonces esas migraciones internas en realidad se están produciendo y probablemente se seguirán produciendo. Javier Soriano, profesor de Geografía Humana, muchas gracias por atendernos y analizar estos datos tan preocupantes. A vosotros, muchas gracias.